Hola a todos nuestros televidentes que nos ven a través de las pantallas de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean todas y todos bienvenidos al programa En Tu Defensa Podcast, un programa dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado con las leyes de nuestro país, dándole las herramientas para que ustedes puedan actuar ante cualquier situación. El día de hoy es un programa súper interesante en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos un invitado súper especial, al doctor Pedro López, y estaremos conversando acerca de la violencia de género, acerca del femicidio y acerca sobre la ley de protección de la mujer. Bienvenido como siempre a su casa, mi querido doctora, amigo, compañero, profesor Pedro López. ¿Cómo estás, Romero? Un gusto estar de nuevo aquí en tu programa, En Tu Defensa. Agradecido por esta invitación nuevamente. Como decíamos en el preámbulo del programa, mi querido doctor, conversábamos que estamos en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un flagelo que se ha venido incrementando a lo largo de los años, y últimamente Venezuela ha reflejado una tasa importante. Por eso nosotros desde acá, nuestro compromiso con todas las mujeres que nos ven a través de esta pantalla es darles las herramientas para que ellas puedan actuar ante cualquier situación. ¿Qué tiene que decirme al respecto de todo esto, doctor? Bueno, Venezuela ha tomado una posición bien importante en relación a lo que es la erradicación de la violencia. Desde el principio, la última reforma de la ley data de diciembre del año 2021. Está, digamos, muy avanzada la materia en protección de los derechos de la mujer en nuestro país. O sea, las mujeres tienen unos derechos bastante, digamos, avanzados a nivel de protección cuando son víctimas de hechos que se puedan considerar delitos de violencia de género. Y obviamente ellas pueden utilizar un mecanismo que le permite esta ley, que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la última versión del año 2021, Gaceta Oficial 6667. 3617. Es la más reciente, sí, porque esta ley tiene una reforma previa del año 2014, fue sancionada en el año 2007 inicialmente, y bueno, ha sido, durante este 2007 a la presente fecha, ha sido, digamos, años de transformaciones, ¿no? Sobre todo uno de los procesos, digamos, más complejos que pudiera decir yo que en el ejercicio de este trabajo del tema de la sensibilización con lo que sí es violencia contra la mujer, ¿no? Fíjate que hablamos de violencia de género y hablamos de violencia contra la mujer. Entonces nuestra ley protege obviamente los hechos de violencia contra las mujeres y por supuesto tiene una gama de delitos que están tipificados en esta norma, desde los delitos, digamos, con penas más bajas. No quiero decir con esto que sean menos importantes, porque son como quien dice la puerta, por darte un ejemplo, que es la violencia psicológica, pues es el inicio de lo que puede convertirse, como los psicólogos lo tratan, el violentómetro, ¿no? Esos hechos de violencia de género que van progresivamente, primero con uno te pongas esta ropa, no te vistas con esto, no visites a estos amigos, no salgas aquí, no necesitas trabajar, no necesitas estudiar, voy tomando control y bueno, van subiendo las agresiones hasta que lamentablemente se puede llegar hasta el control total por medio del femicidio, ¿no? Que es el tipo de delito, digamos, atroz o grave, y obviamente como las formas de violencia sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, que son, digamos, las formas de violencia más extremas que protege, pues, nuestro Estado a través de esta normativa tan avanzada. Doctor, es importante que las compañeras que nos ven a través de la televisora, a través del programa En Tu Defensa Podcast, sepan dirimir cuáles son o identificar cuáles son esas señales de violencia previas a que todo salga de control. Bueno, muy interesante tu pregunta, Rosmeli, porque una de las grandes dudas todavía, primero, una duda muy importante y muy, digamos, común, para que tu audiencia lo tenga claro, ¿no? Es el hecho de que la violencia de género no es exclusiva de parejas. Que siempre se cree que no es que tienen que ser pareja porque es violencia. No, nada que ver. O sea, el hecho de que tú seas pareja o tengas una relación de consanguinidad o afinidad, aún sin convivencia, como lo define la ley, son circunstancias que agravan la pena del delito. O sea, ponen la pena, aumentan la pena del delito. No, por el contrario de que si no son pareja no hay delito, todo lo contrario. ¿Cuáles son las señales? Bueno, mira, violencia es poder y control por medio de la fuerza.
Esa fuerza va a ser física, va a ser psicológica. ¿Cuáles son las señales? Pequeñas formas de control. No te pongas esto, no vayas a tal persona, no hables con tal persona, ceñirte a un horario, a ceñirte a una forma de vestimenta. De vestimenta. O sea, son cosas, en la medida de que la otra persona imponga un control por cualquier circunstancia, ya eso pueden ser indicadores, como se les dice, banderas rojas o red flags, de lo que puede ser una relación de control si no se verifica el principio. Qué difícil es identificarlo cuando tú tienes amor por esa persona que está a tu lado. Como lo decías anteriormente, tal vez no son pareja, quizás es un amigo, quizás es una persona que te está pretendiendo, pero siempre deben tener cuidado con eso. Una de las cosas interesantes es que la denuncia se puede formular ante los entes competentes 24 horas al día. A veces tienen algún conato de violencia dentro de la vivienda, dentro de su área común donde se relaciona a la pareja, y dicen, bueno, yo voy a esperar que sea el día de mañana o que amanezca para poder ir. No, señoritas, señoras, mujeres que nos ven a través de esa pantalla, pueden acudir a las instancias correspondientes a cualquier hora, 24 horas del día. El Ministerio Público trabaja 24 horas y las entidades de seguridad también. Es cierto, señor doctor Pedro, que puede acudir a denunciar cualquier persona que esté dentro del vínculo, o un vecino, un amigo, una prima, mamá, papá. Procesalmente quisiera aclarar algo sobre lo que tú acabas de decir, porque es muy importante que lo sepa tu audiencia. Lo que tú acabas de indicar operaría en una materia normal, digamos, de delitos comunes. En materia de violencia es distinto, porque las mujeres cuentan con lo que se conoce como la flagrancia extendida, es decir, desde el hecho violento, la mujer tiene 24 horas para poder colocar la denuncia y considerar el hecho flagrante, es decir, que puede la comisión policial ir a detener al sujeto. Precisamente previendo lo que tú dices es correcto. Hay organismos, sobre todo los organismos policiales, más que todos, que son los que tienen los turnos de 24 horas. El Ministerio Público trabaja los 365 días del año, pero no 24 horas en recepción de denuncias. Pues ellos tienen llamadas telefónicas, entonces, pero es muy importante esa información, porque esa mujer que vive en una zona popular, que ocurre un hecho de violencia a las 11 de la noche, que no puede salir a la casa porque sencillamente la dejaron encerrada, por ponerte un ejemplo, o la botaron de la casa y no tenía ni ropa y se tuvo que meter donde otra vecina, por ejemplo, porque son cosas que pasan. Bueno, esa mujer tiene 24 horas para colocar la denuncia una vez que ocurra ese hecho. ¿Cómo es el procedimiento? La denuncia, si en efecto tú lo acabas de decir, la puede poner cualquier persona que tenga conocimiento del hecho. Pero acá es un tema bien particular, porque por las características emocionales y particulares que puede tener una víctima de violencia de género, la propia víctima es la principal fuente de prueba. Entonces, si ella no está de acuerdo, tú puedes poner la denuncia por ella, pero si ella va y ella dice, no, él no me hace nada, nosotros somos felices, es complicado. Entonces, porque realmente la última persona que se da cuenta que es víctima de la violencia es la propia víctima. Y es la última. Lo ve su familia, lo ve el entorno, inclusive ocurre mucho cuando tú analizas estructuras sociales de víctimas. Hay familiares que inclusive están ya esperando que la llamen, que los llamen y le digan que ya ocurrió lo peor. ¿En serio? Sí, eso pasa en los grupos primarios, porque ya llega un punto en que ya se pierde como que hasta la esperanza, entonces se traspola esa posibilidad, como la mujer es la que tiene que dar el paso, es la que tiene que tomar la decisión de colocar la denuncia y iniciar su respectivo procedimiento. El tema acá es que, bueno, obviamente hay que estar detrás de esos procedimientos, hay que estar bien sea la propia víctima. Hoy día, afortunadamente, las mujeres cuentan con las instituciones, pues eso también estuvo en la reciente reforma de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que es el hecho de que las víctimas pueden ir presentar su acusación particular propia apoyada, en este caso, de organismos y ONG, y la mujer, y Mujer, son institutos que hoy día acompañan ya con figuras procesales directamente a las víctimas dentro del sistema, pues, de justicia, ya, y tienen un apoyo adicional que antes, si de repente no contaban con un abogado privado, no era posible, ¿no? Sí había la asesoría, pero no había la intervención que hay ahora. Psicológicamente, estas víctimas de violencia en el entorno familiar afecta directamente, obviamente, hijos, hijas, todo, etcétera, hasta la familia, la mamá. Pero ella internamente, ¿cómo podríamos decir que es una patología? Mira, la ley habla, por lo menos la violencia psicológica como delito de afectación emocional, habla de dos circunstancias.
que son las afectaciones emocionales y psíquicas. Una del campo de lo emocional y ya otra del campo de lo que vendría a ser la parte, digamos, de funcionamiento, ¿no? O sea, eso ya es materia de un psicólogo, de un psiquiatra. Claro. Sin embargo, cuando tú estás analizando estructura del delito, ¿no? Y vas a analizar lo que se conoce como esa adecuación típica derecho al derecho, te vas consiguiendo con una serie de trastornos que pueden subir, en este caso, que sufren las mujeres en los hechos de violencia. Estos trastornos, lo que puedo hacer referencia, mira, el trastorno de estrés postraumático es el más común, sobre todo en hechos de violencia sexual y sobrevivientes de femicidio. Síndrome de indefensión aprendida, síndrome de la mujer maltratada, ansiedad, depresión, puedes tener cualquier cantidad de afectaciones mixtas. Y ella se convierte a través de esta situación recurrente que hay dentro de su hogar, se convierte en cierta cómplice motivado a que ese es el padre de sus hijos, porque ese es el proveedor del hogar, y por eso le cuesta tanto acudir a las instancias. Lamentablemente ese es un factor que influye, pero es un factor más social. No, yo no hablaría de complicidad porque parte de ese, tal vez ese lenguaje errático que a veces se le tacha, inclusive de repente la mujer denunció, al hombre lo detuvieron y el otro día la mujer le está llevando comida, entonces los funcionarios se ponen bravos porque ¿cómo es posible que le estás trayendo comida al que te agredió? No, es que son procesos psicológicos, es lo normal, es lo que tú acabas de decir, es esa sensación de culpabilidad, me siento culpable porque es el papá de mis hijos, está detenido. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Yo desconozco el proceso, recordemos que los agresores en macro, ellos van evitando que la mujer tenga trabajo, tenga empleo, tenga independencia económica, porque precisamente así tengo más poder sobre ella, exacto. Ahí tengo más control y poder. Una mujer independiente económicamente, una mujer que no dependa, no va a tener forma ni manera de controlarla. Entonces eso es muy común en los agresores de género. ¿Qué pasa? Que estos agresores, una vez que sienten que ya no tienen el poder y el control, es que aumenta el riesgo de la mujer. Ahora, las afectaciones son terribles, porque estas afectaciones se reeditan en la familia, afectan a los chamos, el entorno, la convivencia. Los chamos salen de la casa. En el colegio. Yo soy un fiel creyente de que muchos de los problemas sociales hoy día en nuestra sociedad, de la violencia que a veces vemos, influyen de estos hogares desestructurados y afectados por circunstancias. Y de eso lo vamos a hablar al regreso, porque nos toca hacer nuestra primera pausa. Y no me voy a ir sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram y el número en nuestros estudios 0414-262-4576. Y como siempre, la invitación es que no se aparten, porque este tema está muy interesante. Violencia de género en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Les vamos a dar las herramientas para que usted, si tiene alguna situación en particular, pueda trabajarla y tenga esas herramientas para que actúe ante cualquier situación. Ya regresamos. Vamos. Gracias, Venezuela, por seguir en sintonía con nosotros en su programa En Tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para los que se conectan en este momento, estamos conversando acerca de la violencia de género, acerca de ese flagelo que ha impactado tanto estos últimos tiempos. Además, hemos conversado acerca de la ley que regula estos delitos y antes de irnos a la pausa, conversábamos acerca de esa afectación de la familia que está inmersa en esta situación de violencia. ¿Cómo es la conducta de estos niños? ¿Cómo podemos determinar que a nivel escolar, bueno, las maestras tendrán una participación interesante con relación a esto y podrán observar si el niño tiene algún tipo de conducta retraída, etcétera? Pero, ¿cómo es esta afectación familiar? Mira, puede llegar a ser muy grave, sobre todo desde la exposición, el tiempo que los niños han estado expuestos a la violencia. Porque fíjense, eso se conoce como el fenómeno de la normalización.
Si un niño está creciendo y ve que lo normal es gritarse, lo normal es ofenderse, lo normal es decirse groserías todo el tiempo, agresiones, o sea, es lo que está viendo desde que está creando, digamos, formándose desde pequeño, va sencillamente a reeditar ese fenómeno. Es muy probable que va a reeditar, es muy probable que vaya a desarrollar afectaciones, la literatura lo establece. Hay porcentajes que son por encima del 60% de que los niños y adolescentes, sobre todo que están expuestos a situaciones de violencia, van a generar afectaciones, más cuando es su entorno primario de apoyo, porque ¿dónde te sientes tú segura? En tu casa. En la casa. En tu casa, tu domicilio. De hecho, el delito de violencia física en materia de violencia de género es agravado cuando es dentro de la casa, porque precisamente es el sitio donde tú estás seguro. Entonces imagínate en el sitio donde tú deberías estar seguro, deberías estar tranquilo, y es el sitio donde estás, donde corres más peligro, donde corres riesgo. Entonces los niños van desarrollando afectaciones, van desarrollando, y es muy probable que repitan patrones. Pero los patrones lamentablemente se repiten. O sea, tanto inclusive las mismas mujeres sobrevivientes de violencia tienen que someterse a tratamiento psicológico para poder superar este tipo de situaciones, porque estas son situaciones que generan, afectaciones de índole emocional, psicológico, pudiéramos hablar inclusive hoy día, las enfermedades mentales con esta competencia en el análisis de estos casos están a flor de piel, sobre todo porque puedes encontrarlas tanto de parte de los agresores como de parte de las propias víctimas, porque estas afectaciones con el tiempo pasan a convertirse en trastornos. Así es. No en trastornos, pero trastornos mentales y de comportamiento. ¿Ves? Porque por lo menos el síndrome de la mujer maltratada, que es un trastorno terrible que tiene una serie de afectaciones, viene precisamente de años de someterse a un maltrato, como un trastorno de estrés postraumático que hacía referencia. O sea, son cosas que ya quedan, ya generan una afectación de vida, ya generan otro tipo de afectación. Entonces, es muy importante que a veces la madre evita colocar la denuncia precisamente por mantener la familia, y es un error. Por un tema social, como lo conversábamos en el bloque anterior. Convencionalismos sociales, donde exacto hay que unir la familia el núcleo de la sociedad, sí, pero con una familia donde no funciona, donde el hombre agrede, maltrata, ofende, humilla, eso no está bien, no es estructuralmente bien, y someterle a los hijos a ese maltrato es terrible. Entonces, precisamente la ley responde a las medidas de protección y de seguridad, y una de las medidas primigenias o de importancia es la salida del agresor del hogar común cuando implica un riesgo para la convivencia física, psicológica, emocional de la víctima, y obviamente de los hijos en común, porque el riesgo se extiende, porque este agresor, y no es mentira, fíjate que en muchos casos de femicidio, en el proceso el femicida atenta contra los hijos también. Y han habido casos donde, lamentablemente terminan los hijos muertos antes de que agreda a la mujer. Hecho es lamentable. Y después se suicidan, porque esto es lo fuerte de estos casos, porque estos no son casos de repente como delincuencia común, que se mataron a tiros, no. Estos son delitos que son considerados atroces, son delitos con saña, son fuerzas, son los hombres los hacen con sus propias manos, las estrangulan a las mujeres, las apuñalean, o sea, es otro tipo de cosas, es bastante fuerte. Pues. Hace poco veíamos por las redes sociales en una parroquia caraqueña, un niño de 21 años le dispara en el rostro a su expareja de 5, tenían 5 meses separados, y la niña tenía 19 años, o sea que ya se ve en edades cortas. Sí, de hecho yo he tenido la oportunidad de dar clases por lo menos a grupos de personas hace muchos años, recuerdo, grupos grandes de personas que trabajan en planteles educativos, y ellos me contaban que ya era común en los muchachos de primero y segundo año de bachillerato con franelas azules ver a los hombres ya golpeando y agrediendo a las muchachas. En el mismo entorno escolar. En el colegio, en el entorno escolar, e inclusive eran como que los muchachitos más populares, los que eran así, los que brindaban ese tipo de trato a las mujeres, lo cual es terriblemente lamentable. Pues. Lo que veo es que las redes sociales están jugando un papel muy importante, y gracias a Dios el Estado, el Gobierno Nacional y el presidente Nicolás Maduro está tomando medidas en cuanto a eso, porque no es nada más el tema de los retos que están haciendo por allí, sino toda la violencia que se genera a través de ciertas páginas. Ellos lo ven como normal, normalizan lo no correcto. Vemos por ahí algunos videos en las redes sociales donde dicen, mientras más malandrito mejor, el noviecito malandrito. Entonces quieren normalizar ese tipo de cosas
Pedro, ¿crees que es importante que los padres, bueno, y así lo consideramos desde acá, desde el programa En Tu Defensa, tienen que tener control sobre las redes sociales de sus hijos? Mira, sí, yo creo que es un tema bastante delicado, sobre todo porque estos algoritmos y este funcionamiento de las redes te busca lo que tú muestras, lo que tú buscas. Entonces, si un muchachito está viendo todo este día este tipo de tonterías, el algoritmo lo que te va a mandar es eso. Es eso. Entonces, si el padre no está pendiente y vigilante de lo que está viendo su hijo puede estar muy mal influenciado. Bueno, lo vemos con el efecto de los retos. Y sí, lo vemos también como un efecto precisamente de esos muchachos que quieren escapar de esos entornos violentos, de esos hogares disfuncionales o eso, porque está más que comprobado, los temas de separación paternal generan afectaciones en los chamos, rendimiento escolar, rendimiento, afectaciones psicológicas, ¿sabes? Eso no es mentira. Nosotros no vamos a poder escapar del tema de la tecnología porque, bueno, vamos avanzando, pero vemos que niños de muy corta edad tienen acceso a estas páginas, a este tipo de plataformas. No las voy a nombrar porque no le vamos a estar haciendo propaganda, pero un niño, bueno, vamos a bajarle eso porque por ahí puede escuchar música, vamos a bajarle eso porque por ahí puede ver videos, y no se dan cuenta que es un arma de doble filo, porque por allí ellos pueden descargar cosas que realmente no van a tener un control parental, o sea, no van a tener un control. Totalmente, y por eso es que el trabajo es fundamental del padre estar pendiente. Fíjate que he visto muchas veces como que se ha vuelto algo común, como para tranquilizar al muchacho, darle el teléfono, darle una tableta, para que él vea sus películas. Y hay que estar muy pendiente. Existen plataformas tecnológicas que tienen versiones de niños. Así es. Especializadas, pero por lo general he visto que a los niños no les gustan las versiones de niños, les gusta ver las versiones adultas. Entonces el trabajo tiene que estar muy pendiente, sobre todo porque he visto por lo menos animaciones que las utilizan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con no sé si puedo nombrarlo, pero una comiquita que es muy famosa entre los niños que se llamaba Pepa. Ajá. La cerdita. Uy, no, terrible. Bueno, pero hay una Pepa mala que está en YouTube, que es una Pepa que nada tiene que ver con la comiquita. Sí. Es algo totalmente horrible, dantesco, ordinario, soez. Entonces un niño que busca a Pepa, por ejemplo, igual el papá buscó Pepa y no se dio cuenta que buscó el Pepa, que tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Porque el personaje tiene algunas críticas sociales, pero busca entonces esta Pepa mala que lo que dice es groserías y cosas peor aún. Claro. Entonces, ¿cómo superas tú esos traumas? Entonces, además que el acceso a la información de los chamos hoy día no es el que tuvo uno tenía que ir tal vez a una biblioteca, a estudiar, a buscar libros, a sacar copias. Ellos hoy día los chamos... cosa a través de la tecnología, y bueno, si viene la inteligencia artificial, pero no vamos a desviar el tema. No, esto es un tema que tuvimos que tocarlo porque sí, obviamente tenemos que ser vigilantes de lo que nuestros hijos observen a través de estas redes sociales que les genera ese tipo de violencia. Cuando nosotros observamos que nuestras niñas tienen conductas distintas al patrón que nosotros tenemos en el hogar, obviamente ya eso genera una alarma, y nosotros como padres debemos de ser garantes de que se cumplan las reglas del hogar, o que si la amiguita quizás a lo mejor está observando esto, que su amiguita a lo mejor tiene otra conducta, entonces a lo mejor la niñita copia. Ellos son una esponja. Sí, totalmente. Y ellos obviamente no saben discernir qué es lo bueno y qué es lo malo a tiempo, sino ya a lo mejor cuando las cosas. Entonces, si nos ponemos a ver, hasta el reggaetón es una forma de violencia. Total, y los videos. Y lo ven, y ahora es normal que un niño de 4 o 5 años te baile reggaetón. Es normal que un niño no podemos normalizar este tipo de conducta. Por eso es que tenemos estos espacios para que ustedes tengan herramientas para que actúen ante cualquier situación. Y más allá de eso, mi doctor Pedro, gracias por siempre ser consecuentes con nosotros, con este tema tan importante que es su fuerte, que es la materia de violencia contra la mujer. Pero para mí es una violencia atroz la discriminación que hay, a lo mejor por no tener un patrón social o por no tener una vestimenta. Eso es una violencia. Y obviamente, ¿cómo hacemos nosotros con eso si eso no podemos erradicar ese tipo de música acá? Bueno, son temas culturales, pues. Así es. Pero fíjate que para cerrar la idea del tema tecnológico, porque me parece importante hacer el señalamiento que en la reforma reciente, en la última, se incorpora lo que es la violencia informática, como una modalidad de un agravante, una circunstancia agravante de cuando se utilizan los medios de tecnología de información para ejecutar hechos de violencia contra la mujer. Claro, efectivamente, últimamente se ha visto a través, bueno, uno tiene que estar informado, y a través de las redes sociales vemos cómo publicaban videos de
obscenos de personas o con poca vestimenta, y entonces a lo mejor eran cosas que se transmitían a través de la relación que tenían, y al romperse ellos empezaban a divulgar todo esto. Eso es una violencia. Totalmente. Eso es totalmente denunciable. Totalmente, y no solamente incluye los delitos de violencia contra la mujer, también incluye delitos informáticos. Así es. Por la forma en que fue obtenida la información. Hay que estar muy pendiente porque a veces, bueno, las parejas en intimidad graban estas cosas que después se vuelven unos problemas más adelante en los momentos de separación. Así es. Porque hay muchos casos donde se conoce como pornovenganza, pues sencillamente, bueno, una ruptura en la relación y bueno, yo pongo ese material o expongo ese material en redes para generar un daño, pues, y es delicado, es grave. Hay un caso por allí de una compañera que el esposo la extorsionaba, la expareja, pues, la extorsionaba con esas imágenes y videos que tenían, que se grabaron obviamente en la intimidad, y llegó un momento que ella dijo, ya no puedo, le pagaba cantidades de dólares. No, y es delicado porque ahí ya entra el delito de extorsión, que no tiene nada que ver ya con los delitos de violencia y con los delitos informáticos. Un delito sumamente grave, pues en la Ley Especial de Secuestro y Extorsión, es un delito grave. Así es. Es una forma muy fuerte penal, pues. Doctor Pedro, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes con relación a esta ley, esta protección que tenemos a través de estas instituciones como Una Mujer, todo este tipo de charlas que se han generado a través de estas instituciones? Porque ahorita hay bastante difusión de material en relación a esto, cuando hablábamos del violentómetro, cuando hablábamos de que la Ley de Protección de Niños y Adolescentes se involucra, cuando hablábamos de que las instituciones están prestas y dispuestas a tomar las denuncias. Este tipo de difusión y protección para la mujer, ¿dónde las pueden ellos ubicar? ¿Qué pueden hacer? Porque a lo mejor, bueno, hay una compañera que nos está viendo a través de la pantalla y dice, pero es que yo no puedo llegar porque vivo en una zona a lo mejor un poco redondía y no puedo acceder a esta información. ¿A dónde ellas pueden ubicar información? Bueno, la unidad de atención a la víctima de la Fiscalía está abierta de lunes a lunes. De lunes a lunes, eso está abierto creo que hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y hasta las 4 los fines de semana. Ahí va a haber siempre un fiscal especializado de guardia que le puede dar a la orientación a la mujer sobre los hechos, pues para ver si estamos ante un hecho de violencia de género de verdad o ante cualquier otra circunstancia que a veces se confunde, ¿no? Por lo menos te pongo un ejemplo, circunstancias de índole vecinal. Un tema de un puesto en un estacionamiento, entonces están dos vecinos peleando por el estacionamiento, entonces el hombre le dijo a la mujer, le dijo una grosería y va y la mujer lo denuncia por violencia psicológica. Ahí no se dan los elementos del tipo porque no hay un maltrato continuo en el tiempo que genera una afectación, fue un hecho aislado, una ofensa aislada, y no es por violencia de género, es por ocasión un conflicto de otra índole. Y van a dirimir ese problema en otra instancia, claro, no precisamente esta violencia de la mujer. Es otra instancia. Pero también es propio decirlo en este momento que muchas mujeres están aprovechándose de estas leyes y de esta protección que tienen a lo largo de estos días, de este tiempo, para acusar de manera falsa y negativa a otros hombres. ¿Hay alguna ley que proteja al hombre, porque no la tenemos en la legislación venezolana, pero que se pueda proteger al hombre en este caso cuando no es cierto lo que dice la mujer? Mira, la investigación. La única ventaja que tendrían los hombres sobre este tipo de delitos y otros tipos penales es que en la materia de violencia de género, desde el inicio de la investigación se notifica al tribunal de control que va a conocer de la causa, lo que permite que el hombre desde el inicio pueda juramentar defensor, que no ocurren delitos comunes. Delitos comunes tienen que esperar que te llegue una situación de imputación o que te notifiquen. Aquí no, aquí desde el inicio. Claro, ¿qué pasa si tienes abogado privado? Porque si vas por la defensa pública te van a pedir el oficio de imputación. Entonces ahí sí cambia un poco la cosa para el hombre, ¿no? Pero el hombre tiene esa posibilidad de defenderse desde el inicio del procedimiento. ¿Cómo te vas a defender? Bueno, haciendo la diligencia de investigación. Ahora, ¿qué pasa? Aquí también hay una responsabilidad muy grande del operador que recibe la denuncia. El artículo 17 de la ley es bien claro. Personal capacitado, concientizado y sensibilizado en materia de violencia de género. Si usted tiene un personal así en sus áreas de recepción de denuncias, si llegara a venir una mujer con otras intenciones de utilizar la ley, con otras ideas o con otras finalidades, mira, con una persona con conocimiento de la materia, con conocimiento de técnicas de interrogatorio, en el interrogatorio con la mujer ya se pueden obtener muchas informaciones.
Entonces, bueno, de repente... Y determinar que efectivamente lo que dice la persona allí en esa denuncia no es una realidad. Claro, porque por lo menos te voy a poner un ejemplo. Hay parejas que tienen años separadas, pero viven en el mismo apartamento. ¿Por qué? Porque, bueno, la situación país no ha permitido que lo vendan, que lo separen, entonces viven ahí. Y entonces se da el caso que, bueno, tienen 10 años separados y 10 años viviendo en el mismo apartamento. Entonces van de repente a poner la denuncia porque quiere que se lo saquen de la casa. Okay. Eso ha pasado. Eso pasó en alguna oportunidad. Entonces, mire, yo sí le puedo recibir la denuncia, pero yo no te lo puedo sacar de la casa porque hasta que yo no tenga una prueba que implique que sea un riesgo, porque eso no, ni siquiera... Y además que ya tienen 10 ni años siquiera es lo mismo. conviviendo. Eso es una interpretación del artículo 44.1 de la Constitución por una sentencia de Carmen Zuleta de Merchán, que es la interpretación, perdón, de la flagrancia, de que tienes que corroborar con otros elementos. No lo estoy diciendo yo, porque o sea, estoy hablando de jurisprudencia en sala constitucional de la materia. Es decir, la persona debe corroborar. O sea, el dicho, la víctima es la propia prueba. Pero tú también como funcionario tienes que corroborar los hechos, ver testigos. Porque entonces es complejo, porque es un proceso penal que tú estás iniciando. Entonces va la mujer a poner una denuncia. Señor, ¿usted va a poner una denuncia? Sí. ¿Tiene testigos? No. ¿Usted tiene alguna lesión? No. ¿Usted puede ir para el psicólogo? No, no tengo tiempo de ir para el psicólogo. ¿Usted tiene algunos vecinos que haya escuchado? Sí, pero ellos no van a venir. Entonces, cuando tú analizas eso y ves lo que se conoce como pronóstico de condena, ¿qué pronóstico de condena puedo tener yo como Ministerio Público en un caso bajo esa premisa? Así es. No va a llegar a nada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres también no se les informa bien la importancia de que continúen con los procesos. Porque con el famoso, no, yo estoy esperando que me llamen, que en la llamada nunca llega, se vence el tiempo, se cerró el expediente, se quedó el archivo, no pasó nada. Y como el hombre, que es otra particularidad de esta materia, que la gran mayoría de los agresores de género no son malandros. No. Son abogados, son banqueros, son médicos, son ingenieros, son de todo. Así es. O sea, no son malandros. Si tienes un agresor malandro, es peligroso. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que el hombre cuando ve una denuncia, por lo general se calma, pero eso es una calma temporal, temporal. Pero venga acá, mi doctor, vámonos a nuestra segunda pausa. Sé que el tema tiene muchas aristas y tiene mucha tela que cortar, pero debemos cumplir con nuestros compromisos comerciales y nos vamos a una pausa. No me voy sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, sus redes sociales para nuestros televidentes. @abogado.lopez. Ya regresamos. Muchísimas gracias, Venezuela, por su lealtad y seguir conectados con nosotros en su programa En Tu Defensa Podcast. Para los que se conectan en este momento, estamos conversando acerca de la violencia de género, acerca de la violencia contra la mujer, acerca del femicidio, de la ley que regula estas situaciones tan desagradables a la cual usted pudiese estar inmersa. En el bloque anterior conversábamos acerca de las instituciones y el personal, porque es importante la actuación del personal al momento de realizar la denuncia. ¿Por qué? Porque si la denuncia no está bien fundamentada, puede ocurrir que se transgiverse un poco esa denuncia y no llegue al fin al cual es el que se quiere. Claro, no podemos olvidar que esto es una investigación. O sea, una investigación donde se va a descubrir la verdad, que es la finalidad del proceso. Si bien es cierto, un objetivo del proceso es resarcir y reparar el daño a las víctimas, hay que descubrir la verdad de los hechos. Entonces, la víctima va a dar una versión, el presunto agresor va a dar otra versión y la investigación es lo que va a determinar qué es la verdad de los hechos, la verdad de lo ocurrido. El tema acá ocurre en que, bueno, lamentablemente
a veces los funcionarios no tienen de repente mucha experiencia, porque esto es una materia con muchas particularidades, sobre todo por el tratamiento especial hacia las víctimas, por el tema de la sensibilización. Y obviamente el tema probatorio, porque acabamos de que estos son delitos intramuros, donde la única testigo a veces es la propia mujer o los hijos. Entonces a veces no los quieren someter a esos procesos, a veces hay que hacer intervenciones biopsicosociales, someterlos a otro tipo de evaluación. O sea, es decir, hay que hacer una investigación. Lamentablemente, bueno, he visto que a veces como que se ha generado una mínima actividad probatoria, pero tampoco una mínima actividad probatoria garantiza justicia. ¿Por qué? Porque hoy día la mujer tiene el poder de actuar de manera independiente, inclusive el mismo Ministerio Público. Si el Ministerio Público sobreseyera la causa, la víctima puede ejercer su acusación particular propia. Esto surge en violencia y se extiende a otras competencias hoy día. Pero eso es un poder que tiene la víctima en nuestro sistema. Fíjense que ha avanzado la protección de las víctimas en nuestro sistema. Ahora, el tema es que si no hubo una investigación adecuada, así es, donde lo que es una entrevista de la víctima, en la gran mayoría de los casos no existen las inspecciones técnicas, lo cual yo a veces, digo que, todo delito tiene una circunstancia de tiempo, modo y lugar. Así es. O sea, todo delito tiene un lugar de comisión. Si es la casa, debería hacerse una inspección de la casa. Pero bueno, todavía no he visto que es como difícil, ¿no? Están dejando esas diligencias como que para los delitos graves nada más, entonces estás tasando los delitos. O sea, hay unos delitos que sí la requieren y otros que no debería ser, porque el principio de investigación es lo mismo. Entonces sí, los funcionarios influyen muchísimo, porque si bien es cierto, tenemos funcionarios sumamente diligentes y comprometidos con la ley, comprometidos con la protección de la mujer, también las rotaciones hacen su mella, pues, porque hay funcionarios que de repente los rotan de las unidades, entonces ya cuando están sensibilizados, cuando ya conocen la materia, los rotaron y los mandaron a otra división, entonces o ascendieron. Nuevo, o ascendieron, y sucesivamente. Son muchas cosas que influyen. Pero esto eso es una quiere materia, decir que debe haber una preparación exhaustiva para esas instituciones. Sí. Y usted hace algún tipo de curso o algo, porque a lo mejor alguna institución nos estaba viendo y diría, bueno, ok, sería bueno que... Bueno, la formación y la obligación están en la misma norma. La misma norma lo establece desde que fue sancionada en su disposición transitoria segunda la creación de unidades especializadas que precisamente van a proteger a las víctimas y obviamente tienen que desarrollar y preparar al personal en materia. El Ministerio Público ha hecho un trabajo importante en la separación, por supuesto, de lo que es la unidad especializada para víctimas, la unidad de atención psicológica, o sea, hay varios elementos. Sin embargo, hay un tema también de capacidad humana, ¿no? Porque son muchos delitos, son muchas denuncias y no todos son los casos que llegan, digamos, a esa respuesta positiva, ¿no? Porque de repente de un porcentaje de denuncias, bueno, solamente un porcentaje mínimo es el que resulta, digamos, positivo. Lo cual es peligroso en los agresores, porque también he visto con los años que hay mujeres que van y denuncian que son víctimas, pero se retraen, después vuelven ahí con otro hecho, después vuelven ahí. Entonces, como el cuento de Pedro y el lobo, que cuando viene el lobo no le cree. Entonces, hasta que sucede lo peor. Claro, pues entonces a veces las tomas como denunciante de oficio porque ha ido 5 veces y resulta que sí es víctima. Pero nadie le explicó que tenía que hacerse los exámenes, que tenía que colaborar con el sistema, porque recordemos que las víctimas son como las conocen las legos, no conocen de ley, son legos. Entonces tú tienes que explicarle lo más mínimo, porque ya lo que tú dijiste es uno de los negros anteriores. Ella va a denunciar al papá de sus hijos, a su sustento económico. Es un golpe fuerte. Entonces tienes que explicarle todo el impacto que va a tener y qué manera la puedes ayudar. Porque las medidas de protección dan para protegerle en todos sus aspectos. Porque las medidas, a ella y su entorno familiar. A ella y su entorno familiar. Las medidas inclusive, hay una medida que está sancionada, que está en la ley, yo todavía no la he visto. Yo intenté aplicarla una vez y sin embargo, bueno, quedó en el equipo multidisciplinario, que es la determinación de una pensión a la mujer víctima cuando se demuestre que dependía del agresor económicamente y que no se debe confundir con la pensión de alimento. Así es. Imagínate tú. Y es una medida difícil. Son dos pensiones totalmente distintas. Pero la aplicación es complicada, porque económicamente determinar el perfil social del agresor, cómo va a pagar, si tiene otros hogares, o sea, son cosas... Y más allá de eso, y si ya está privado de libertad, ¿cómo hace entonces para dar el... Bueno, hoy día tenemos en la reforma importante la indemnización, sobre todo en los actos de acoso sexual, en los mismos delitos de femicidio, esa indemnización económica que, bueno, que para los sobrevivientes, ¿no? En este caso los hijos, es un tema complejo. Pero
Mira, los mecanismos están en la norma. El tema es el tema de tener personas preparadas, comprometidas y que sepan que esto es un proceso complejo. Pues el trabajador de esta competencia es complejo y debe estar preparado que la víctima vuelva con el agresor o tengan reencuentro. Es un tema bien complejo. Sí, claro, porque voy a sonar un poco irreverente con lo que voy a decir, pero el agresor siempre tiene un tema, más allá de machismo, es un agresor recurrente, pero también tiene una patología que lo estábamos conversando hace un instante. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede tener algún trastorno en la personalidad, puede ser un trastorno narcisista en la personalidad que lo convierte en agresor. Puede ser un trastorno histriónico también. O sea, hay trastornos de la personalidad que pueden ser influencia en un agresor y en una víctima también. Para que puedan, inclusive, fíjate que hay una característica del trastorno histriónico de la personalidad, cuando tú lo lees en el manual diagnóstico de enfermedades, que es que busque una persona que son fácilmente manipulables, por ejemplo. O sea, porque cada trastorno tiene su característica, ¿no? Entonces de repente es una persona que te va a llegar exagerada porque es histriónica, pero sí puede ser víctima. Pero fíjate todo el conocimiento que puedes tener tú para poder manejar ese tipo de información. O sea, es una materia que tienes que estudiar. ¿Podemos decir que es narcisista esa persona? Mira, si tiene las características que indica el manual diagnóstico de enfermedades, eso es un baremo. Si cumple con esas características que aparecen en ese manual, mira, ya eso lo determinará un experto. Yo no soy experto, pero claro, sí he trabajado durante muchos años con muchas experticias, con muchos informes psicológicos, psiquiátricos, evaluaciones y bueno, he estudiado los trastornos. Pues. ¿Y cuál más o menos pudiera usted decirnos en este momento qué tipo de conducta tiene una persona violenta que hace este tipo de delitos? Mira, poder y control sobre la fuerza, pone sus necesidades sobre las necesidades de la otra persona, siempre te hace sentir culpable a ti, de que tú eres el culpable que reaccionas tú, de que tú eres la culpable de la reacción que él ha tenido, no se responsabilizan por los actos, minimizan tus actuaciones, o sea, mira, son más... Nunca están conformes. No, sí, pero es que al final la mujer es la que se siente la mala y la culpable de todo, o sea, buscas la manera de hacer sentir mal culpable al otro, proyectando la responsabilidad. Es un tema complicado, es un tema que podemos hacer 3 y 4 programas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Me gusta mucho esta materia porque es difícil que la mujer actúe. Claro, fíjate que hay algo que determinó una psicóloga americana, que hoy se estudia y se habla muchísimo de eso, sobre todo en estos conversatorios, que es el ciclo de la violencia cíclica, que son 3 fases. La primera fase es, digamos, la pérdida de control de impulso, la segunda es el estallido de la violencia y la tercera es la reconciliación. El hombre te pide perdón, mi amor, yo voy a cambiar, que eso pasa mucho. Y la mujer, en pro del amor, la promesa de cambio o, bueno, factores que pueden también existir con una codependencia emocional, que la mujer se siente codependiente. Sí, yo te perdono, mi amor, y se repite el ciclo. Y se repite el ciclo porque no hay un cambio real, es un cambio como que de momento de reacción, pero la única forma es que estos agresores, cuando son agresores o tienen trastornos celotípicos o tienen este tipo de formas, tienen que ir a un tratamiento psicológico y psiquiátrico, si no, no van a tener mejoría. Eso de que yo voy a cambiar ahora sí te lo prometo, eso es mentira. Doctor López, pudiéramos decir, yo insisto de que la mayoría de estas personas que cometen violencia intrafamiliar es porque ellos han tenido violencia desde pequeños. Puede ser, sí, lo que te digo. Insisto que la literatura habla de porcentajes. O sea, para poder hablar de eso de una manera más fáctica, más real, tendríamos que tener estadísticas. Exactamente. Que bueno, las estadísticas por lo menos que uno ha estudiado, por lo general no son de Venezuela, ¿no? Los números, pero sí, la estadística te dice, los fenómenos de reedición no es mentira. Inclusive asesinatos seriales, se habla de 67, 70%, factores en la infancia, influyen totalmente. Ay, qué horror, qué problema tan grande. Pero como estamos hablando allí de otras legislaciones fuera de nuestro territorio, podemos dar la diferencia para que nuestros televidentes sepan y comprendan los términos, porque una cosa es el femicidio y otra el feminicidio. Ok. Bueno, para que lo tengan claro. En Venezuela el delito es femicidio, ¿ok? Se habla de femicidio, están previstos y sancionados, femicidio simple y femicidio agravado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia.
En Venezuela, cuando hablamos de feminicidio, hablamos de políticas de Estado, es decir, una mujer que haya pedido el apoyo, haya hecho una denuncia en un momento determinado, el Estado no intervino, no la protegió y ella muere a causa de un agresor, ahí hablamos de feminicidio en el caso de nosotros en Venezuela. Pero fue un término, bueno, ya son cosas que acuñaron nuestros legisladores. Pero para hacer referencia y por el motivo de confusión, hay otras legislaciones del mundo, puedo poner el ejemplo del caso de México, que para lo que nosotros es el delito de femicidio, ellos sí lo tienen como feminicidio. Y de ahí vienen las confusiones, porque de repente aquí sale un reportaje en la prensa, ocurrió femicidio en tal estado, allá aparece ocurrió feminicidio en tal estado. Esa es la confusión, pero en Venezuela es femicidio. El delito es femicidio. Correcto. Ya está aclarada la situación. Muchos nos preguntaban de qué se refiere, pero no, realmente es femicidio. Cuando ocurre el feminicidio, porque no hubo una atención adecuada a tiempo por parte del Estado. El Estado también protege eso en la misma norma. Hay un delito que se llama violencia institucional. Y todas las personas que son los integrantes del sistema de justicia de género, fíjate que avanzada la protección, son responsables también por las acciones y las omisiones que ellos causen. Si ellos son omitieron una investigación, ellos tienen que ser sancionados y tienen que ser responsables bajo esa condición. Obviamente tienen que ver las pruebas de la ¿Qué actuación. cargos le darían a esos funcionarios que al momento de tomar la denuncia no hicieron el procedimiento adecuado? Mira, depende, porque es lo que te digo, todo va a depender del testimonio inicial. Ya tú con un testimonio inicial tú puedes tener ya indicios importantes si estás ante una víctima en riesgo o no. Y si tú estás ante una víctima en riesgo de muerte, tú lo primero que tienes que hacer es resguardar su seguridad y por lo menos garantizar su ingreso en una casa de abrigo. Es lo mínimo que deberías hacer como funcionario del sector. Tenemos en Venezuela casas de Sí abrigo para existen, entiendo que hay unas activas, no es como antes, pero sí existen casas de abrigo. Pero eso es un trabajo que tiene que hacer el receptor. Ay, lo que no queremos es que ninguna mujer tenga que ir a una casa Claro, de pero abrigo. te voy a poner un ejemplo. Hay casos en que esa es la única protección, que no hay otra salvación, es la casa de abrigo. El problema es el siguiente, que a veces para que ingrese en la casa de abrigo tiene que cumplir unas características. Ay, Dios. Por ejemplo, tiene que ingresar con todos los hijos. Y si ella no quiere, o por ejemplo, ella no puede, después que ingrese no puede salir, no va a tener vida social, porque eso es una protección una que le da al Estado. Entonces hay mujeres que rechazan. Entonces por lo menos un funcionario tiene que explicarle todo esto. O por lo menos si la mujer tiene un problema de adicciones, alcohol, a drogas, tampoco la van a poder ingresar. Entonces ahí se complica la cosa. Entonces ahí el funcionario, para resguardarse, también tiene que levantar actas dejando constancia de cualquier irregularidad que se consiga sobre esa situación de vida. Siempre nos preguntamos el por qué una persona que sufre de violencia intrafamiliar, ¿por qué no sacan a la persona que es violenta, a la que le genera la violencia, sino que tiene que salir la víctima? Explíquele a nuestros televidentes. No. La ley indica que debe salir el agresor de la casa. Esa es la medida de protección numeral tercero de la gama de las 13 medidas de protección del artículo 106. O sea, si hay un peligro para la integridad física, psicológica y emocional de la víctima en la residencia, el agresor sale, si se demuestra. Ahora, hay agresores que ni en la casa estás protegida. Hay agresores, cuando hay riesgo femicida, hay que proteger a esa víctima. Y por eso van a las cárceles de y hay que ir a la casa de abrigo. Ahí no hay otra opción, porque él la va a conseguir en la casa. Si él la sacaron de la casa, él la va a esperar en la esquina abajo. O la va a esperar una cuadra en el trabajo. Pero va a estar ahí. En cambio, si ya está en una casa de abrigo, está resguardada, está protegida, él no va a saber dónde está. Y eso va a garantizar su protección. Entonces, es un tema delicado. Pero la mujer tiene que estar de acuerdo y el funcionario tiene que tener la garantía de haberle explicado todo eso a la mujer. Porque una vez que la mujer ingresa, o sea, y están ahí, después mantenerse un problema, porque claro, ahí reciben tratamiento psicológico, emocional, los chamos mantienen la escolaridad, o sea, es un tema bien complejo. Hoy fue un día maravilloso. Para Gracias. mí, como siempre, un tema interesante, un tema que deja mucho a la reflexión. Lo primero es no quedarnos callada, conseguir ayuda, hablar lo que nos está sucediendo, no normalizar las conductas negativas, y lo que no podemos normalizar es el maltrato hacia nosotras. Las mujeres debemos protegernos y la lucha de nosotras, las mujeres, siempre debe ser
protección para nosotros y para la familia. Correcto. Para eso tienen una legislación que las protege, para eso tienen personal, autoridades que la protegen, para eso el gobierno ha garantizado que la mujer esté protegida desde todos los aspectos. Y nosotros desde acá, desde el programa En Tu Defensa Podcast, siempre traemos expertos para que ustedes puedan actuar ante cualquier situación. Yo no me voy a ir sin que antes nuestro doctor Pedro López, amigo de la casa, nos dé un mensaje. Bueno, mira, dile no a la violencia. Nada por medio de poder de control y fuerza. Todo tiene que ser recíproco, cariño, amor y respeto. No, la mujer no merece menos, ni el hombre tampoco. Tiene que ser una relación. Si no funciona, no funciona. Y listo. Pero no puedes someter tu felicidad ante la felicidad de otra persona que no te corresponde con lo mismo, sino que buscas controlar tus acciones. Eso tienes que evitarlo. Así es, y nosotros desde acá les recordamos nuestras redes sociales. En Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, las redes sociales del doctor. @abogado.lopez, Instagram. Esa es mi red social principal. Por allí pueden encontrar material a través de las redes sociales. El doctor y profesor Pedro López es garante de darle a la sociedad venezolana durante muchos años cursos, inducción, talleres, para que ustedes tengan herramientas y para que sepan todo el tema de las leyes, a dónde pueden dirigirse. Le da una mano amiga, así que no duden en consultarle cualquier información a través de sus redes sociales. Gracias. A ustedes que nos vieron el día de hoy, no me voy sin agradecerles la lealtad y la confianza que tienen con nosotros. De verdad que es increíble que siempre estén ustedes pegaditos allí. Se demuestra a través de las redes sociales, se demuestra a través de nuestros números. Siempre me envían esos mensajitos diciéndome, doctora, hagan este programa, doctora, y así. Por eso es que nosotros desde acá, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el programa En Tu Defensa Podcast, le damos a ustedes los mejores temas y las herramientas para que actúen ante cualquier situación. Nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias y bendiciones.